guerras en todos los rincones del mundo, naciones que se alzan contra naciones, reinos que se derrumban, el miedo se apodera de los corazones. Terremotos, tormentas, incendios. El planeta parece clamar ayuda. El caos se extiende como nunca antes, y todo lo escrito en las antiguas profecías comienza a cumplirse, paso a paso, ante nuestros ojos. Lo que está a punto de suceder cambiará el destino de la humanidad para siempre. Jesús viene. El regreso de las profecías y el temblor de Tierra Santa. Mientras el mundo moderno se tambalea por conflictos, pandemias e incertidumbre política, surgen señales silenciosas de las profundidades de la historia, señales que no pueden ignorarse. Profecías milenarias, escritas en pergaminos hace miles de años, comienzan a manifestarse en lugares sagrados, como si el tiempo mismo intentara advertirnos. Una de estas señales se reveló recientemente en las tierras bíblicas de Galilea, donde una colosal estructura sumergida ha dejado perplejos a arqueólogos y eruditos cristianos. Galilea, la región donde Jesús caminó, enseñó y obró milagros, guarda secretos que aún no se han revelado por completo. En 2003, un equipo de investigadores israelíes, utilizando tecnología de sonar para cartografiar el fondo del mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce, detectó algo inusual. La imagen capturada mostró una gigantesca formación, de aproximadamente 70 metros de diámetro y 10 metros de altura, hecha completamente de piedras de basalto. Se estima que se utilizaron más de 60.000 toneladas de roca para construir esta estructura. Pero, ¿quién pudo haberlo hecho hace unos 5.000 años? La pregunta que resuena entre los arqueólogos cristianos y los eruditos bíblicos es, ¿se construyó esta construcción en tierra firme y luego se sumergió durante siglos, o se construyó directamente desde el agua, utilizando una tecnología que desafía todo lo que sabemos sobre los pueblos antiguos? Y además, ¿cuál era el propósito de esta estructura? ¿Era un altar? ¿Una tumba? ¿Un lugar de culto? ¿O algo aún más misterioso? ¿Alguna vez te has preguntado si estamos ante evidencia física de tiempos profetizados? El descubrimiento reaviva el debate sobre otras construcciones monumentales de la región, como Galgal Refaim, el Círculo de los Gigantes, ubicado a solo 30 kilómetros, en los altos del Golán. Esta estructura, también hecha de miles de piedras, tiene una tumba vacía en el centro y data del mismo periodo que la construcción submarina. La similitud entre ambos sitios plantea hipótesis intrigantes. ¿Trabajaron los mismos constructores en ambos lugares? Y, de ser así, ¿quiénes fueron? ¿Refaítas? ¿Pueblos antediluvianos? ¿O una civilización aún desconocida? ¿Dónde ves nuestros videos? Si este viaje por Tierra Santa te conmueve de alguna manera, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quienes aman la historia cristiana y los misterios bíblicos. Continúa. Lo más impresionante es que, a pesar de conocerse la existencia de esta estructura desde hace más de 2 décadas, hasta la fecha no se ha realizado ninguna excavación profunda. Solo se han realizado inmersiones superficiales, sin recolectar material orgánico que permita una datación precisa. Esto significa que el verdadero propósito, origen y función de esta construcción siguen siendo un misterio. Como investigador cristiano, Enrique Mendoza creo que nos encontramos ante una pieza clave que puede conectar la antigüedad con las profecías que se cumplen hoy. La montaña olvidada y el ritual encubierto. Continuando nuestro viaje por Tierra Santa, dejamos atrás las misteriosas aguas de Galilea y ascendemos a la cima de una montaña olvidada por el tiempo. En 2018, 2 investigadores de la Universidad de Haifa, el Dr. Eliab Ben Rafael y la Dra. Miriam Abizar, buscaban vestigios de antiguas batallas bíblicas en la región de Carneritin. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Una construcción ritual enterrada, oculta durante siglos, que no aparecía en ningún registro moderno. Al analizar mapas antiguos, descubrieron una enigmática referencia, Ur Bat Kankusa, que en hebreo significa ruinas del tesoro. El nombre en sí mismo tiene un gran significado simbólico. El sitio estaba cubierto de tierra y vegetación, y solo unas pocas piedras eran visibles en la superficie. Pero tras la excavación, revelaron una impresionante estructura, hecha de piedras gigantescas, algunas de más de 6 toneladas. Y lo más intrigante, estas piedras fueron claramente talladas por manos humanas. ¿Pero quién habría hecho esto hace más de 3000 años? ¿Y con qué propósito?
¿Te has preguntado alguna vez por qué se encuentran edificios tan antiguos en lugares tan inaccesibles? La ausencia de puertas, pasadizos o entradas visibles hace que esta estructura sea aún más misteriosa. Todos los muros están cerrados, como si el sitio hubiera sido sellado intencionalmente. Y entre las piedras de basalto típicas de la región, destaca una caliza tallada a mano. Este tipo de roca no se encuentra de forma natural allí, lo que indica que alguien la trajo de lejos, con esfuerzo e intención. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué era esta piedra tan especial? Junto a ella, los arqueólogos encontraron un pilar sagrado, llamado Matzeb, utilizado en rituales bíblicos. Este detalle llevó a los estudiosos a concluir que el sitio se utilizaba para ceremonias religiosas. Sin embargo, se desconoce si estos rituales estaban dedicados al Dios de Israel o a deidades paganas. La similitud con otros lugares de culto, como los pilares de Tel Geser, donde vivían los cananeos. El hecho de que se sacrificaran niños es inquietante. ¿Podríamos estar ante un altar de sacrificios? ¿O ante un santuario olvidado? La estructura es perfectamente cuadrada, 4,7 por 4,7 metros, y está estratégicamente ubicada en la cima de la montaña, con vistas a lugares bíblicos como Caná de Galilea y el Mar de Galilea. La elección de este punto elevado no parece casual. Era como si los antiguos buscaran la proximidad a lo divino, al cielo, a las señales. Y estando allí, es imposible no sentir que algo sagrado ocurrió en ese lugar. Como investigador cristiano, yo, Enrique Mendoza, creo que nos encontramos ante una parte olvidada de la historia bíblica. Un lugar que puede revelar mucho sobre las personas que vivieron antes que nosotros, sus creencias, sus miedos y su fe. Y quizás, al desenterrar estas ruinas, también estemos desenterrando verdades que estaban destinadas a ser reveladas en esta época. Restos de adoración y la piedra que no pertenece. A medida que los arqueólogos profundizaban en las excavaciones en Urbat Cancusa, descubrieron evidencia que cambió por completo su interpretación del sitio. Fragmentos de cerámica antigua estaban dispersos por el suelo, lo que indicaba que el espacio no era simplemente un edificio abandonado, sino un entorno utilizado por personas que vivían o realizaban actividades específicas allí. La cerámica, que data de hace más de 3000 años, refuerza la idea de que el sitio tenía una función ritual, no agrícola ni residencial. Pero lo que más les llamó la atención fue una piedra que no debería haber estado allí. Entre las rocas basálticas típicas de la región, emergió una piedra caliza tallada a mano. Este tipo de roca no se encuentra de forma natural en las montañas de Galilea. Esto significa que alguien la trajo de lejos, cargando la montaña arriba con esfuerzo y determinación. La piedra no fue colocada allí por casualidad. Fue moldeada, ajustada y posicionada con precisión. Y esto plantea una pregunta intrigante: ¿por qué fue esta piedra tan importante para los constructores del sitio? En el centro de la estructura se encuentra un pilar sagrado, conocido en hebreo como Matzeb. Este tipo de piedra se utilizaba en ceremonias religiosas en tiempos bíblicos, a menudo como símbolo de alianza, sacrificio o consagración. La presencia del Matzeb indica que el sitio era, en efecto, un lugar de culto. Pero la pregunta que resuena entre los estudiosos es: ¿estaban estos rituales dedicados al Dios de Israel o a deidades paganas? La ausencia de puertas, pasadizos o cualquier tipo de entrada convencional hace que la construcción sea aún más misteriosa. Todos los muros están cerrados, como si el sitio hubiera sido sellado intencionalmente. Esto no es común en edificios antiguos ni modernos. La disposición de las piedras, la forma cuadrada perfecta, 4,7 por 4,7 metros, y la ubicación estratégica en la cima de la montaña, con vistas a Caná de Galilea y al Mar de Galilea, sugieren que el sitio fue elegido cuidadosamente, quizás por su conexión espiritual con los eventos bíblicos que ocurrieron en las cercanías. La similitud con otros lugares de culto paganos, como las columnas de Tel Geser, donde los cananeos realizaban sacrificios humanos, es inquietante. En Tel Geser, los arqueólogos han encontrado evidencia de rituales sangrientos, incluyendo sacrificios de niños. ¿Urbat Cancusa también fue un lugar de prácticas similares? ¿O fue un santuario dedicado al único Dios, usado por profetas o sacerdotes olvidados por la historia? El hecho de que la estructura permaneciera enterrada durante siglos y fuera redescubierta por casualidad en 2018 refuerza la idea de que fue ocultada o abandonada deliberadamente. Y esto nos lleva a otra pregunta:
¿Qué pasó con quienes construyeron este sitio? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Fue destruido por guerras, cambios religiosos o algún evento natural que obligó a sus habitantes a huir? El misterio bajo el mar de Galilea. La Tierra Santa nunca deja de sorprender. Tras las impresionantes revelaciones en la cima del monte Urbat Cancusa, descendemos ahora a las profundidades del mar de Galilea, o, como se le conoce en hebreo, lago Kinneret. Este lago de agua dulce, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho, se encuentra a 211 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los puntos más bajos de la superficie terrestre y, al mismo tiempo, uno de los más sagrados. Jesús caminó sobre estas aguas, los pescadores presenciaron milagros y gran parte del ministerio cristiano se desarrolló en sus orillas. Pero lo que yace bajo sus aguas puede ser aún más impactante. En 2003, durante un estudio de mapeo con sonar realizado por expertos israelíes, una imagen inusual apareció en las pantallas del equipo. Lo que parecía una formación natural resultó ser una estructura gigantesca, de aproximadamente 70 metros de diámetro y 10 metros de altura, el equivalente a un edificio de 3 pisos. Construida íntegramente en piedra basáltica, la misma roca volcánica que se encuentra en las montañas de la región, esta formación sumergida requirió el uso de más de 60.000 toneladas de piedra. ¿Quién pudo haber hecho esto hace unos 5.000 años? La primera reacción de los científicos fue de incredulidad. La estructura no se ajustaba a ningún patrón geológico conocido. No era una formación natural. Las piedras estaban ordenadas, apiladas con precisión, como si las hubiera colocado la mano del hombre. Y no eran piedras pequeñas. Eran bloques enormes, similares a los utilizados en construcciones megalíticas como Stonehenge o los círculos de piedra de Bacha. La pregunta que ha resonado desde entonces es, ¿cómo pudo una civilización tan antigua construir algo tan monumental, y en el agua? ¿Se han preguntado alguna vez si los pueblos antiguos poseían tecnologías que aún no comprendemos del todo? La hipótesis más aceptada entre los arqueólogos es que la estructura se construyó directamente en el lago, no en tierra firme que luego quedó sumergida. Esto sugiere un nivel avanzado de ingeniería para la época, quizás con técnicas que se han perdido con el paso de los siglos. El arqueólogo Itzhak Paz, uno de los principales estudiosos de la región, estima que la construcción se remonta al tercer milenio AC. Esto nos lleva a un periodo anterior a Abraham, anterior al Éxodo, incluso anterior a la formación de las tribus de Israel. El misterio se agudiza al comparar esta estructura con otro descubrimiento monumental, Galgal Rephaim, también conocido como el Círculo del Gigante. Ubicado a unos 30 km de distancia, en los altos del Golán, este círculo de piedras concéntrico tiene una tumba vacía en el centro y está formado por más de 42.000 rocas. Ambos sitios comparten características arquitectónicas y cronológicas similares. ¿Están conectados? ¿Fueron construidos por la misma civilización? ¿O forman parte de una red de sitios sagrados dispersos por la antigua tierra de Canaán? Aunque el descubrimiento del sonar ocurrió hace más de 2 décadas, hasta la fecha no se han realizado excavaciones arqueológicas profundas. Solo se han realizado inmersiones exploratorias, sin recolectar material orgánico que permita una datación precisa. Esto significa que el verdadero propósito, origen y función de esta construcción permanecen envueltos en misterio. Y quizás sea precisamente este silencio lo que la hace tan poderosa. Como investigador cristiano, no puedo evitar pensar que nos encontramos ante evidencia física de tiempos profetizados. Una estructura que desafía la lógica moderna, construida por manos que quizás buscaron lo divino o intentaron ocultar algo. ¿Un altar? ¿Una tumba? ¿Un portal? La respuesta aún no se ha encontrado. Pero la llamada a la investigación es más fuerte que nunca. Sí, como yo, intuyes que algo más grande se esconde tras estas piedras sumergidas. Acompáñame en este viaje, porque los misterios de Tierra Santa no han sido enterrados, simplemente esperan el momento oportuno para ser revelados. Construcción submarina o tierra hundida. El descubrimiento de la estructura sumergida en el lago Kinneret sigue intrigando a arqueólogos, historiadores y eruditos cristianos. La gran pregunta en torno a este monumento es si se construyó originalmente en tierra firme y, a lo largo de milenios, quedó sumergido por los cambios geológicos y climáticos, o si, aún más sorprendente, se erigió directamente desde el agua. Ambas hipótesis son fascinantes,
pero cada una plantea profundas implicaciones sobre el nivel de conocimiento y tecnología de los pueblos antiguos. Si asumimos que la construcción se construyó en tierra firme, esto indicaría que el nivel del lago subió drásticamente a lo largo de los siglos, absorbiendo lo que antes era visible. Esta teoría está respaldada por estudios geológicos que muestran variaciones en el nivel del agua del lago Kinneret a lo largo de la historia. Sin embargo, no hay evidencia clara de que se produjera un aumento tan significativo como para cubrir una estructura de 10 metros de altura. E incluso si esto hubiera sucedido, ¿por qué no existen registros ni rastros de una ciudad o asentamiento alrededor de esta construcción? Por otro lado, la hipótesis de que la estructura se construyó directamente sobre el agua es aún más sugerente. Esto requeriría tecnología avanzada para la época, técnicas de ingeniería subacuática que desafían todo lo que sabemos sobre las civilizaciones del tercer milenio AC. El arqueólogo Itak Paz, uno de los pocos expertos que se han dedicado al estudio de esta formación, cree que data de este periodo. Si estoy en lo cierto, estamos ante una obra anterior incluso a las pirámides egipcias. ¿Alguna vez imaginaste que los pueblos antiguos podrían haber dominado técnicas que apenas comenzamos a comprender? La falta de excavaciones profundas en el sitio es uno de los mayores obstáculos para desentrañar este misterio. Desde su descubrimiento en 2003, solo se han realizado inmersiones exploratorias, sin recolectar material orgánico o sedimentario que permita una datación precisa. Sin esto, no podemos determinar con certeza quién construyó la estructura, cuándo se construyó exactamente ni cuál era su función. ¿Era un templo sumergido? ¿Una tumba ceremonial? ¿Un monumento astronómico? ¿O algo completamente distinto? ¿Qué no podemos concebir? La comparación con otras estructuras megalíticas de la región, como Galgal Rephaim, el Círculo de los Gigantes, refuerza la idea de que existió una cultura antigua, quizás olvidada, capaz de lograr proezas monumentales. Galgal Rephaim, ubicado en los altos del Golán, también está formado por miles de piedras dispuestas en círculos concéntricos, con una tumba vacía en el centro. La similitud entre ambos sitios no es solo arquitectónica, sino también cronológica. Ambos datan de hace aproximadamente 5.000 años. ¿Estaban conectados por una red de lugares sagrados? ¿O son manifestaciones distintas de la misma civilización? El silencio que rodea la estructura sumergida es tan profundo como las aguas que la ocultan. No se ha iniciado ningún proyecto arqueológico oficial, y el sitio permanece prácticamente intacto. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué no hay interés en seguir investigando? ¿Se debe a la falta de recursos? ¿O a que lo que se puede encontrar allí desafía las narrativas establecidas sobre la historia de Tierra Santa? Como arqueólogo cristiano, no puedo ignorar la posibilidad de que esta estructura esté vinculada a eventos espirituales o proféticos. Quizás fue un altar de sacrificios, un lugar de consagración o incluso un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El hecho de que esté oculta bajo las aguas podría no ser solo una consecuencia natural, sino parte de un plan mayor, como si estuviera esperando el momento oportuno para ser revelada. Y ese momento podría estar acercándose. La tecnología moderna nos permite explorar lugares antes inaccesibles. Con equipos de buceo avanzados, drones submarinos y técnicas de escaneo 3D, finalmente podemos descender a esta estructura y descubrir lo que nos dice. ¿Pero estamos listos para escuchar? El Círculo de los Rephaim y la conexión con lo subacuático. A unos 30 kilómetros de las orillas del lago Kinneret, en los altos del Golán, se encuentra una de las estructuras más enigmáticas de toda Tierra Santa, el Galgal Rephaim, también conocido como el Círculo de los Gigantes. Esta antigua estructura, compuesta por más de 42.000 piedras dispuestas en círculos concéntricos, alberga una tumba vacía en su centro, una tumba que, hasta el día de hoy, no ha revelado quién fue enterrado allí, si es que hubo alguien. La similitud entre esta estructura y la formación sumergida en el mar de Galilea es tan sorprendente que muchos estudiosos han comenzado a plantear la hipótesis de una posible conexión entre ambos sitios. Ambas estructuras datan de hace aproximadamente 4.700 a 5.000 años. Ambas utilizan gigantescas piedras de basalto, talladas y colocadas con precisión. Ambas desafían la lógica de las civilizaciones conocidas de la época. Y ambas permanecen envueltas en misterio, sin registros escritos, sin artefactos que expliquen sus orígenes y sin evidencia clara de quién las construyó.
¿Pudieron haber trabajado los mismos constructores en ambos lugares? ¿O se trata de una cultura aún no identificada que dejó su huella en puntos estratégicos de Tierra Santa? El nombre Galgal Rephaim tiene un gran significado simbólico. Rephaim es una palabra bíblica que aparece en varios textos antiguos y se refiere a gigantes, espíritus de muertos o pueblos antiguos que habitaron la región antes de la llegada de los israelitas. En Deuteronomio y Josué, los Rephaim son descritos como seres de gran estatura, habitantes de Basán, precisamente donde se encuentra el anillo del gigante. La conexión con el mundo submarino se vuelve aún más intrigante al darnos cuenta de que la estructura en el lago Kinneret también se alza aislada, sin rastro de asentamiento a su alrededor, como si hubiera sido construida con un propósito sagrado específico. ¿Se ha planteado alguna vez que estas estructuras podrían ser vestigios de una cultura prediluviana, borrada por la historia pero preservada por las piedras? La tumba vacía en el centro de Galgal Rephaim plantea una pregunta que ha resonado durante décadas. ¿Quién debería haber estado allí? ¿Fue un rey? ¿Un sacerdote? ¿Un ser considerado divino? ¿O quizás la tumba nunca se usó, sirviendo solo como símbolo de algo mayor? Un portal, un marcador astronómico o un altar de sacrificios. La ausencia de restos humanos, inscripciones u objetos ceremoniales hace que la estructura sea aún más misteriosa. La disposición de las piedras en círculos concéntricos tampoco parece aleatoria. Estudios arqueoastronómicos sugieren que Galgal Rephaim pudo haber estado alineada con eventos celestiales, como solsticios y equinoccios. Esto indicaría un conocimiento avanzado de astronomía por parte de los constructores. Y si esta misma lógica se aplicara a la estructura sumergida, quizás también sirviera como un marcador cósmico, aunque oculto por las aguas, como si guardara un secreto que solo podría revelarse en el momento oportuno. La hipótesis de una red de sitios sagrados interconectados por una civilización antigua cobra fuerza cuando analizamos la distancia entre ambos puntos, la similitud de los materiales utilizados y la precisión de las construcciones. No estamos hablando de aldeas rudimentarias, sino estructuras monumentales que requirieron planificación, fuerza colectiva y, posiblemente, fe. Fe en algo que ahora intentamos comprender con los fragmentos que quedan. Como arqueólogo cristiano, no puedo evitar considerar que nos enfrentamos a una narrativa más amplia, una historia que conecta el cielo y la tierra, el pasado y el presente, la profecía y la revelación. El hecho de que estas estructuras hayan permanecido intactas durante milenios, incluso sin protección formal, es un testimonio silencioso de su importancia. Han resistido el tiempo, las guerras y los imperios cambiantes, y ahora, por fin, están comenzando a ser redescubiertas. Si existe una conexión entre Galgal Rephaim y la estructura sumergida, podría llevarnos a comprender no solo quién construyó estos sitios, sino también por qué lo hicieron. Y quizás, al sumergirnos en las aguas de Galilea, encontremos respuestas que han permanecido ocultas desde la época de Abraham y los gigantes. Con más de 42.000 piedras dispuestas en círculos concéntricos, alberga una tumba vacía en su centro. La similitud entre ambos sitios es sorprendente. Ambas datan de entre 4.700 y 5.000 años atrás. ¿Pudieron los mismos constructores trabajar en ambos lugares? Si quieren que yo, Enrique Mendoza, me sumerja en las aguas de Galilea para mostrarles esta estructura sumergida en detalle, escriban en los comentarios: «Vuelve, Enrique». Si muchos me lo piden, regresaré con equipo y buzos para revelar lo que se esconde en las profundidades.